Jeremías capítulo 29 y vamos a leer del verso 1 al 14. Así que los invito a acompañar la lectura en su Biblia y si no, de cualquier manera está siendo aquí proyectado. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he enviado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he enviado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Oremos. Señor, estamos en esta hora humillados delante de tu palabra. No hemos venido para escuchar la opinión humana de nadie y no hemos venido para escuchar a un predicador. Hemos venido, Señor, para oír tu palabra. En esta hora, por lo tanto, Señor, mi primera oración es que tú me permitas a mí hablar aquello que es conforme y fiel a tu mensaje y no las intenciones de mi corazón. Así también te pido por cada uno de nosotros que nos reunimos esta mañana aquí, para que con humildad recibamos tu mensaje y que con claridad y con humildad, como súbditos delante de un rey, cada uno de nosotros, siendo yo en primer lugar, pero cada uno de los que estamos hoy aquí, nos humillemos ante tu palabra, la reconozcamos como aquella palabra soberana y que tiene autoridad sobre nuestra vida. Y si en algo nuestra vida no es conforme a tu palabra, que nosotros, oh Señor, en vez de murmurar contra tu palabra, nos sujetemos a ella, nos arrepintamos y así, Señor, podamos corregir nuestros caminos por la gracia de tu Espíritu Santo actuando en nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, nosotros estamos hablando sobre trabajo, ¿sí? Mientras los niños cantan ahí de fondo, qué bonito, ¿sí? Y en esta serie, Cultivar, nosotros hemos hablado al respecto de cómo, y por eso el título de la serie, de cómo el cultivar es de alguna manera un paradigma, una forma o una manera muy
emblemática, y más que emblemática, es como una especie de paradigma de todos los trabajos. Todos los trabajos se parecen a cultivar. Cultivar fue el primer trabajo que el hombre tuvo en el jardín del Edén cuando Dios creó al hombre. Dios lo creó para que se gozara, se deleitara y disfrutara el trabajar. Y pudiera así disfrutar del fruto de su trabajo, pero también del mismo acto en sí de poder usar sus capacidades para, de alguna manera, alterar o de alguna forma potenciar la creación. Por lo tanto, el cultivar es el paradigma de todo trabajo. Por estas dos razones. La primera de ellas porque fue el primer trabajo del hombre. Y la segunda de ellas porque efectivamente en el cultivar están todos los principios de cómo es un trabajo hecho para la gloria de Dios. Cuando Dios invita al hombre a cultivar, y eso ya lo vimos en el primer mensaje, ustedes pueden volver a escucharlo ahí en el YouTube, ya está publicado el primer mensaje, así que pueden ahí verlo con más detalle. En el primer mensaje nosotros vimos que fue Dios quien plantó el huerto, fue Dios quien plantó el jardín y fue Dios quien cultivó esos árboles hasta el punto que dieran fruto, que era agradable a la vista y que eran también deliciosos para comer. Fue Dios, por lo tanto, y es Dios el principal agricultor. ¿Y qué es lo que hizo? Invitó al hombre a trabajar con él. Todos nuestros trabajos son así. Todas nuestras ocupaciones son una invitación de Dios a participar con él y a unirnos a lo que él está haciendo. Dábamos un par de ejemplos. Hablamos, por ejemplo, de los profesores. ¿Quién es el que enseña a los niños? ¿Quién es el que permite desde las conexiones neuronales, ¿cierto?, hasta el aprendizaje significativo en un niño? Es Dios, no es el profesor. El profesor es invitado a unirse a lo que Dios hace, de enseñar a un niño los principios de la matemática, de la gramática, la historia de Chile, ¿cierto? Todas esas cosas es Dios quien las hace. Cuando un profesional de la salud cuida a un enfermo, diagnostica una enfermedad, le entrega un tratamiento, ¿cierto? Y prescribe un tratamiento, prescribe un remedio, o lo que sea. ¿Quién es el que sana el cuerpo? ¿Quién es el que puso las leyes naturales en las células también para que se regeneren? ¿Quién es el que realmente produce la sanidad en el cuerpo de alguien? Es Dios. Aquí ustedes que trabajan en el área de la salud saben que es así. El mismo tratamiento para la misma enfermedad no siempre produce el mismo resultado en distintas personas. Dios es soberano y Dios nos invita a los profesionales de la salud a unirse a lo que Él está haciendo. Y así con cada uno de los trabajos que ustedes puedan realizar, administrar bien para que se puedan usar de manera racional los recursos, tanto humanos como también los recursos de tiempo, como los recursos materiales. Es Dios quien está preocupado de eso en primer lugar. Cada uno de nuestros trabajos no es otra cosa sino la invitación de Dios a unirnos a lo que Él hace. Así que nosotros tenemos que hacernos estas preguntas, cómo y bajo qué principios, y estudiar cada uno de nosotros. Esta es la responsabilidad personal. Estudiar la Biblia y preguntarme cómo mi oficio, mi ocupación, es solamente un reflejo de lo que Dios ya hace. ¿Sí o no? Y cómo yo puedo hacerlo de manera tal que yo refleje el carácter de Dios en cómo yo ejerzo mi oficio y mi ocupación. Cualquiera que ésta sea. Así que en este sentido nosotros ya vimos que este es el diseño de Dios. Vimos la semana pasada también cómo se echó a perder todo esto. Y hoy día nosotros vamos a ver una tercera fase del cultivar. Y hablamos lo siguiente. Cuando hablamos de la creación dijimos que el hombre cultivaba el jardín. Luego nosotros dijimos que el hombre cultivaba, por causa de la caída, el desierto. El desierto en la Biblia es utilizado muchas veces, además de las veces en las que es obviamente nombrado de forma literal, pero hay veces también donde el desierto es un símbolo de un lugar de desolación, la habitación de demonios incluso, e incluso un lugar, ¿cierto?, obviamente de desolación, de tentación, de frustración. Cultivar en el desierto no es fácil, ¿cierto? Cultivar en el desierto evidentemente es algo sumamente complejo, por no decir
imposible, ¿cierto? Si queremos cultivar de la misma manera como se cultiva un jardín fértil. O sea, para cultivar el desierto se necesita hacer otras cosas. Y si no es imposible, es ciertamente muy difícil. Muy difícil. Pero es la condición en la cual ha caído la humanidad por causa del pecado. Del momento en que nosotros sacamos a Dios del centro. Desde el momento en el que Dios deja de ser el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Desde el momento en el cual Dios deja de ser el centro a partir del cual nosotros interpretamos nuestra vida, nuestra realidad y nuestra vida en el mundo, desde ese momento hacia adelante, todo pierde sentido, todo pierde placer y gozo, incluyendo el trabajo. Y por eso algunos interpretan erróneamente como que el trabajo fue consecuencia o fue castigo por causa del pecado. Pero es una interpretación errónea y la Biblia claramente muestra que eso no es así. Lo que ocurrió después de la caída es que ahora el trabajo se hizo penoso, difícil, doloroso. Pero eso es por causa de que el pecado echó a perder algo que Dios creó como algo hermoso y placentero, que es trabajar, que es realizar nuestros oficios, que es desarrollar nuestras ocupaciones con amor, con excelencia, ¿cierto? Con la visión de poder dar lo mejor de aquello que Dios me dio como las capacidades para desarrollar esa ocupación. Entonces, la historia, sin embargo, no termina ahí. De un jardín tuvimos que ir a cultivar un desierto. Pero la historia continúa y ahora somos desafiados a cultivar una ciudad. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? La ciudad, lo primero que yo quiero decir, es que es común, especialmente entre cristianos, ver la vida urbana o ver la vida en la ciudad como algo negativo. ¿Qué es la ciudad? Es un lugar de pecado, es un lugar de maldad, de delincuencia. Cuando yo era chico me acuerdo de una maravillosa película con Charles Bronson. Se me cayó el carné ahí ya con brigidez. Y Charles Bronson era un vigilante, ¿sí? En la ciudad de Nueva York. A él unos delincuentes en los años 70, que dicen por ahí a todo esto histórico, que fue la peor época en Nueva York, ¿cierto? Vivían así puros delincuentes y David Bowie, ¿sí? Nadie más vivía en Nueva York. Y que era casi un delincuente en ese tiempo. Y entonces ellos, en ese contexto, Charles Bronson le matan a su familia, unos delincuentes en la noche. Y él entonces se vuelve un vengador. Y en la noche él sale con su arma, ¿cierto? A todo esto, la defensa ahí de que los norteamericanos puedan tener armas está clara en la película, ¿no? Entonces, a propósito de temas políticos. Y ahí entonces Charles Bronson con su arma, ¿cierto? Salía en las noches y cuando veía a pandillas que iban a asaltar a alguien o que querían violar a una mujer o qué sé yo, él venía y los mataba. Entonces se produce un tema en la opinión pública porque hay un vigilante en la ciudad que mata a los delincuentes, el pueblo está contento con eso, pero por otro lado, evidentemente lo que él está haciendo es ilegal, ¿cierto? Y es todo una paradoja compleja ahí de cómo Charles Bronson, que ya ni me acuerdo cuál era el nombre del personaje, pero el nombre del actor es ese. Así que, y muy interesante porque era la misma lógica de las películas del oeste, ¿cierto? Pero traída a una ciudad moderna. Así que nosotros tendemos a pensar así, como que la ciudad es un lugar de pecado, de maldad. Y yo no sé cuántos de ustedes se crió en una iglesia evangélica, pero si es el caso de alguno de ustedes, tal vez ustedes vieron también una película, Corre, Nicky, corre. ¿Sí? ¿La conocen? Sobre Nicky Cruz, ¿sí? Que es un caso real, ¿no? De un pandillero justamente de Nueva York, ¿cierto? Y que le predican el evangelio. Y todo eso, entonces uno dice así, oye, la ciudad es un lugar terrible, compadre. Una ciudad grande, ¿qué es lo que es? Un lugar de pecado, delincuencia, de muerte, de pandillas. Y nosotros tenemos una asociación súper negativa de la ciudad. Y además, fíjense en otro detalle. Nuestros calendarios con versículos bíblicos. ¿Qué paisajes tienen? No tienen el Empire State, sino que siempre tienen como un río con unas vaquitas pastando, ¿cierto? La idea de que como que es más santo, por lo tanto es más adecuado ponerle versículos bíblicos, es más santo el campo, ¿cierto? Es más santo la playa, es más santo... Bueno, la verdad es que nada de eso es realidad la visión bíblica de la ciudad. Dos cosillas simplemente para que las tengamos en consideración. Primero, toda la historia bíblica, y presta atención a esto, comienza en un jardín y termina en una ciudad.
Fíjese bien, la historia bíblica comienza en un jardín y termina en una ciudad. Y es una ciudad gloriosa, una ciudad de justicia, una ciudad de paz, una ciudad hermosa, la cual desciende desde Dios y de la cual, dice el autor de Hebreos, Dios es el arquitecto y constructor. Dios ha diseñado y construye una ciudad. Y nosotros lo que esperamos al fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva, es que vamos a habitar con Él en una ciudad de justicia, de paz, una ciudad autosustentable, una ciudad amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Una ciudad, ¿cierto?, donde efectivamente nosotros vamos a vivir en relaciones justas, de armonía y de paz, unos con otros y también nosotros con la naturaleza. Si tú ves bien la visión bíblica, esa es la visión bíblica. Cuando venía para acá estaban los testigos de Jehová entregando revistitas, por aquí por Avenida Brasil. Y las revistitas de los testigos de Jehová siempre tienen, ¿cierto?, esta visión del fin de los tiempos, cuando Cristo vuelve y todo, ¿cierto?, que está la gente en el campo cultivando manzanas. ¿No se han visto? Y con un canasto sacando manzanitas. ¿Sí? Yo no digo que eso no va a haber en la ciudad eterna, pero ¿por qué no también representar a cómo va a ser la vida en la ciudad? En una ciudad perfecta, una ciudad sin contaminación, sin injusticia, sin opresión. Nos cuesta imaginar una ciudad así, ¿cierto? Porque nuestras ciudades no son así, por causa de la caída. Pero Dios quiere que construyamos una ciudad así. Lo segundo es que si tú ves bien la Biblia, tú vas a ver que es obvio que en la Biblia hay mención a ciudades que son ciudades de pecado y de maldad y de rebeldía contra Dios. El primer ejemplo más emblemático de todo es Babel. La primera ciudad de la cual nosotros tenemos noticia que se construye en abierta oposición contra Dios, o sea, lo que motiva a los hombres a construir, y según los eruditos bíblicos, probablemente quien es rey en ese momento y está comandando esta empresa es Nimrod, ¿cierto? Y Nimrod es de alguna manera como una especie de dictador totalitario, como un Stalin de la antigüedad. Él viene e impone, ¿cierto?, o un Fidel Castro, o un Nicolás Maduro. Bueno, ustedes me entendieron la idea. Entonces, como un totalitario, autoritario, ¿cierto?, viene y los obliga a construir una ciudad con una torre tan alta que llega hasta el cielo. Pero Babel no era solo una torre, ojo allí, Babel era una ciudad. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, vemos una oposición a Dios. Además tenemos ejemplos emblemáticos como Nínive, una ciudad de pecado, de violencia, de maldad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Sodoma? ¿Sí? Que la gente se imagina que era como una rave, como una fiesta tecno, ¿cierto? Donde todos usaban plumas rosadas, ¿sí? Entonces, así que si a ti te gustan las fiestas tecno y eres hétero, perdón por el estereotipo, pero lo interesante es que la ciudad de Sodoma, si nosotros vemos bien no solo Génesis, sino lo que dicen los profetas después, vamos a ver que Sodoma no solamente tenía el tema del pecado sexual, sino que el problema más grave de Sodoma era la injusticia que había en ella. Por lo cual ellos veían a las personas como objeto. Entonces, si llegaba un visitante, ellos tenían que demostrar poder sobre ese visitante violándolo. O sea, Sodoma era una ciudad sin duda alguna de pecado. Nínive, Babilonia. ¿Para qué hablar de Roma en Apocalipsis? Apocalipsis está todo el tiempo hablando de Roma. La gran ramera es Roma. ¿Sí? Claramente es la Roma de la época de Juan. Toda la descripción se asienta sobre 7 montes. Roma está sobre 7 colinas, fue fundada sobre 7 colinas. Es obvia la visión de Roma allí. Entonces uno dice, bueno, parece que la Biblia sí dice cosas negativas de la ciudad. Pero ¿saben qué? Si yo me quedo solo con esos textos bíblicos, no leí la Biblia bien. Porque la Biblia menciona muchas cosas hermosas sobre la ciudad. Lo primero, lo que yo ya les dije, la ciudad del fin de los tiempos. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos capítulo 11. ¿Qué ciudad es esa? La ciudad que desciende del cielo, en la cual habitaremos con Cristo y donde habitaremos con relaciones justas, en armonía, en paz. Esta ciudad es una perfección de otra ciudad que se construye y se busca construir desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jerusalén.
Oren por la paz de Jerusalén, dicen los salmos. Oremos por el shalom. Y si recordamos aquí, y si no lo recordamos, pueden ver los otros dos mensajes anteriores. El shalom es el bienestar que se puede vivir en la comunidad. El shalom de Jerusalén. Oren por el shalom de Jerusalén. Pero no solo eso. Hay también un amor expresado hacia la ciudad de Jerusalén. El Salmo 137 dice, si yo no me acordare de Jerusalén y no tuviera Jerusalén como un asunto preferente de mi gozo, entonces que se seque mi mano y se sequen mis labios y se me pegue la lengua al paladar y yo ya no pueda más cantar. O sea, él dice, yo quiero amar la ciudad santa. Hay salmos que incluso describen a la ciudad de Jerusalén, bien compacta, con cada una de sus partes, una en armonía con la otra. Ese era el anhelo del pueblo de Dios, construir una ciudad santa. Evidentemente que en esta condición en la cual nosotros vivimos, donde el pecado es una realidad en nuestro corazón, pero al mismo tiempo donde por gracia podemos experimentar la salvación de Dios, estamos en esta paradoja. Construimos o podemos promover la construcción de una ciudad justa, pero también es verdad que nuestro pecado aflora muchas veces en las maneras como nosotros trabajamos y llevamos a cabo nuestros oficios. Nuestro pecado también aflora allí, de todos y en todos los oficios. Sin embargo, por la gracia de Dios, somos invitados a ser parte de la construcción de una ciudad que sea una ciudad justa. Entonces yo quiero que lo pensemos de la siguiente manera y los quiero invitar a que nosotros podamos entrar tal vez en la visión un poco que nos presenta un querido teólogo y amigo de todos nosotros, debe ser amigo de todos nosotros, ciertamente amigo del Diego, que se llama Agustín de Hipona. ¿Sí o no? Uno se puede hacer amigo de la gente a través de sus escritos, por si acaso, aunque se hayan muerto. Entonces, Agustín de Hipona fue un teólogo y filósofo cristiano del siglo IV. Así que a él le tocó vivir el momento cuando Roma fue sitiada e invadida por los bárbaros. Es muy interesante eso. Y fue saqueada por los bárbaros. Ahora, ¿por qué ocurre eso? En ese momento, siglo IV, Roma ya era una ciudad mayoritariamente cristiana. Y las principales ciudades del imperio ya eran mayoritariamente cristianas. Pero aquí se había producido un problema en la mentalidad de muchos cristianos. Ellos habían confundido la cultura civilizada, urbana, romana, esa forma cultural, con el cristianismo. Entonces ellos pensaban, ¿qué es lo que es ser un buen cristiano? Bueno, ser un buen cristiano es tener senadores. Pero el tener senadores o no es algo relativo, eso no es algo distintivo del ser cristiano. Es algo distintivo de la vida urbana romana. Les doy otro ejemplo. ¿Qué es ser un buen cristiano? Bueno, ser un buen cristiano es vivir respetando la privacidad del otro y sin meterme a la casa del otro. Claro, eso es una visión, obviamente, cultural de una Roma o de las ciudades romanas. Pero las personas en los sectores más rurales no pensaban así. De hecho, hasta el día de hoy las personas vienen y simplemente golpean la puerta para que sepan que vienen nomás, pero abren y entran. ¿Sí o no? No hay ciudades o ciudades pequeñas o aldeas que son así. Toda la gente tiene comunidad unos con otros de una manera mucho más abierta que tal vez a nosotros, a los urbanos, nos generaría un poquito de, ¿cierto? Pero es así en muchos lugares. Ese concepto de privacidad era algo cultural, de una cultura determinada. No era algo distintivamente cristiano. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los cristianos ya se habían acostumbrado a ver lo siguiente, que Roma, que ahora era una ciudad cristianizada, Roma era como la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que Dios había santificado para su gloria. No estaban del todo equivocados, ¿eh? Efectivamente, Dios había santificado muchas cosas en Roma. Efectivamente, incluso cosas que eran templos paganos pasaron a ser lugares de adoración para cristianos. Y yo sé que muchos se escandalizan con eso, pero yo lo encuentro genial. Si a mí me preguntan, lo encuentro absolutamente genial. Yo creo que de eso se trata justamente la misión cristiana. La misión cristiana tiene que hacer eso. Y algunos se escandalizan, oye, ese templo que ahora es un templo cristiano, antes era el templo de adoración a Júpiter. Bacán, pues ya no se adora más a Júpiter, se adora a Cristo ahí. Yo lo encuentro espectacular. Yo creo que no hay problema con eso. Pero ¿cuál era el tema? Que ellos comenzaron a confundir las cosas. Roma igual ciudad divina. Entonces, cuando vinieron los bárbaros, la sitiaron y la saquearon,
los cristianos se vieron totalmente desanimados y desolados y se preguntaron, ¿qué está pasando? Dios había santificado a Roma. Ya no era más una ciudad pagana, ahora una ciudad donde se adoraba a Cristo, donde había cruces por todos lados, donde las personas cantaban himnos a Jesús. Y ahora esta ciudad, una ciudad tan hermosa y santa, ahora se ve sitiada y saqueada por bárbaros que son paganos. ¿Por qué Dios hace eso con nosotros? ¿Será que hemos cometido algún pecado? Desde ese tiempo ya existían los predicadores que decían que cuando venían calamidades era por causa de los pecados de una ciudad. Eso siempre ha existido, ¿ya? Eso no es nuevo, eso no lo inventó el pastor Soto, eso es algo que existe desde siempre, ¿ya? Entonces viene una calamidad, es por algún pecado. Pero Agustín de Hipona, que era un hombre bíblico, él estaba en Hipona, ¿sí? Bien, ok, gracias. Que es una ciudad del norte de África, ¿sí? Pero él, desde la periferia del imperio, por así decirlo, ¿cierto? Mirando ahí, él estaba en Ciudad de México de ese tiempo. ¿Sí? Si el imperio hoy día es Nueva York, estaría como en Ciudad de México. Entonces él estaba ahí en Hipona, norte de África, y recibe las noticias de lo que está ocurriendo en Roma. Y él entonces publica un libro que se llama La ciudad de Dios. Hermanos, es un librazo. Sin embargo, para resumir la idea, lo que hace Agustín de Hipona es proponerles la siguiente visión. Él les dice, nosotros los cristianos tenemos que construir la ciudad de Dios en la ciudad de los hombres. Pero no olvidemos que las ciudades de este mundo siguen siendo ciudad de hombres. Roma no es ninguna ciudad santa, eso es lo que le está diciendo. Roma es una ciudad. Y esa ciudad, por la razón que sea, por el motivo que sea, si se ve invadida por razones políticas, militares, lo que sea, es normal. A cualquier ciudad le puede pasar eso en la antigüedad. A cualquier ciudad le podía pasar y Roma no era la excepción. Entonces él dice, no santifiquen a Roma como si fuera una ciudad especial, como si fuera una ciudad más santa que las demás. Simplemente entendamos que es ciudad de hombres. Pero ¿qué es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios en este tiempo no es una ciudad física, ubicada en un lugar geográfico, sino que es una forma cultural de cómo nosotros nos relacionamos unos con otros y con Dios en relaciones justas, de armonía y de shalom. Entonces fíjense en la visión de Agustín de Hipona y traduzcámoslo a nuestro tiempo. Santiago es una ciudad común y corriente y como cualquier otra ciudad está sujeta a todos los ires y venires de cualquier ciudad. Estamos conectados con el mercado internacional. Se cae la bolsa en Wall Street, afecta a nuestra economía. ¿Sí o no? ¿Sí? Si hay un problema con el precio del dólar, por la razón que sea entre China y Estados Unidos, pero nos va a afectar a nosotros. Porque nosotros que vendemos cobre, ¿cierto? Evidentemente el precio de nuestro cobre se va a ver afectado por eso. Las razones que sean nos van afectando. Somos una ciudad común y corriente. Sin embargo, dentro de esta ciudad física, que tú la puedes mirar, te puedes subir al Cerro San Cristóbal. ¿Han tomado un nuevo teleférico a todo esto? Se los recomiendo, está lindo. ¿Sí? Entonces uno toma el teleférico y ve la ciudad, ¿cierto? Y ahí está la torre de Mordor, ahí de Pullman, ¿cierto? Le falta el ojo nomás de fuego arriba, ¿cierto? Que es la única cicatriz horrible de esta ciudad. Todo lo demás es tan lindo, pero esa cicatriz que le puso Pullman ahí. Y nosotros vemos la ciudad y decimos, bueno, aquí está la ciudad, bien la ciudad, esa es la ciudad. Y es una ciudad de hombres, no una ciudad de Dios. Sin embargo, nosotros con nuestros trabajos en la ciudad de Santiago podemos ayudar a construir una cultura de ciudad de Dios, de más justicia, de respeto, de donde realmente nos tratamos a unos a otros como imagen y semejanza de Dios. Y yo no vengo y agredo a un tribunal, o a un juez del tribunal, o a un político, porque no está de acuerdo con mis ideas. ¿Sí? Por ejemplo, yo no vengo y digo, no, esta persona es pro aborto, péguenle. Esta persona es pro vida, péguenle. ¿Entienden? Sino donde hay tratos de justicia, donde hay tratos de respeto, donde las ideas, y no solamente las ideas, sino justamente la vida de las personas puede ser defendida, pero sin necesidad de llegar, ¿cierto?, a la agresión personal. Una ciudad donde efectivamente nosotros nos tratamos de manera justa unos a otros.
en esta ciudad nosotros somos llamados a trabajar. ¿Sí? Agustín de Hipona dice lo siguiente, para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Y esta frase a mí me encanta de él. Justamente en Ciudad de Dios. 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor a Dios, al punto del menosprecio a uno mismo, construyó la ciudad celestial. Y el amor a uno mismo, al punto del menosprecio a Dios, construyó la terrenal. Nosotros vamos a construir la ciudad de Dios o la de los hombres, dependiendo de cuáles son nuestros amores. Cuidado con eso, porque tú dices, es que yo soy cristiano, le entregué mi vida a Cristo, y tal vez es así. Tú eres cristiano, eres elegido, Dios te escogió ante la fundación del mundo, y tienes tu lugar asegurado en el cielo. No vamos a cuestionar eso. Pero en esta vida, tal vez estás amando el lucro, el dinero, el poder, la ganancia. Y por causa de ese amor en tu corazón, estás ayudando a construir la ciudad terrenal, no la celestial. Tendrás que rendir cuenta ante el Señor. El Señor ya te amó, te salvó y te perdonó, pero tendrás que rendir cuenta igual. Yo entiendo que el desafío bíblico para nosotros es que ya que hemos sido salvados por gracia, entonces tenemos todo, incluyendo el poder del Espíritu, a nuestro favor, para construir la ciudad de Dios. Pero ¿dónde hay que partir? ¿Qué amas? Aquí está la clave para el trabajo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. La clave para empezar un día lunes es preguntarme delante de Dios, ¿dónde está mi corazón? Yo no estoy cuestionando tu salvación ni que eres cristiano, por favor, no entremos en eso, ya lo dije, eso está fuera de cuestionamiento aquí. Mi pregunta es, ¿con qué amores tú trabajas? Porque ustedes dirán así, claro, para el pastor es fácil porque él trabaja en un trabajo santo. No, es un oficio igual que el oficio de cada uno de ustedes. Y yo puedo buscar el ministerio para ser reconocido. Y que mi motivación y mi amor sea ese. Quiero que me reconozcan, me admiren. Porque siempre me han despreciado. Y ahora demostraré a todos que soy alguien con valor. Y puedo usar el ministerio para eso. Puedo usar el ministerio por amor al poder. Ahora que soy pastor, voy a tener poder sobre otra gente. Qué entretenido. Es lo que siempre soñé. ¿Me siguen? Cualquier oficio que yo haga, lo puedo hacer motivado por un amor pecaminoso. O lo puedo hacer motivado por el amor a Dios. 2 amores construyeron 2 ciudades. ¿Qué ciudad estás construyendo tú? Bueno, parte por el inicio, revisa tu corazón. ¿Qué te motiva a tener el oficio que tienes? ¿La mera ganancia y el lucro personal? ¿El reconocimiento? En Chile ustedes saben que tenemos un problema grave. Quien no tiene un título universitario no tiene reconocimiento de otros, lo cual es una estupidez. Las personas que más producen empleo en nuestro país no tienen título universitario. O se han terminado dedicando a emprender cosas que no tenían nada que ver con su título universitario. Nos falta a nosotros la madurez que vemos en otros países, donde yo creo que la influencia del pensamiento protestante les hizo muy bien a esos países en su momento. Aunque hoy día tal vez no haya muchos creyentes en esos países, pero la influencia del pensamiento protestante permanece. Donde, por ejemplo, el ser un albañil es un oficio que tiene reconocimiento y las personas lo reconocen y la sociedad lo valora y nadie lo ve menos. ¿Y para qué vamos a mentir? Un albañil gana más plata que varios de los profesionales. Si hace bien su pega, si es bueno en lo que hace, todos los van a querer contratar. ¿O me equivoco? ¿Cuánto gana un gaffiter hoy día en Chile? Un buen gaffiter. Echen una mirada. No pasa por ahí, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra mirada clasista, que culturalmente hemos heredado del Chile colonial,
miramos esos oficios como si fueran oficios menores, cuando ciertamente no es así. El tener un puesto en la feria. Caramba, que se necesita disciplina, esfuerzo, trabajo. Y muchos lo hacen muy bien, lo hacen excelente. Y muchos son hermanos nuestros, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Uno pasa por ahí y están escuchando a Jesús Orán, lloremos. ¿Le ha pasado eso? ¿Quién escuchó a Jesús Orán Romero en la feria? Levante su mano, yo lo he escuchado. Mi corazón, vendiendo los tomates. ¿Sí? Y uno ve y dice, qué tremendo, con qué amor él hace su trabajo. Porque lo hace para la gloria de Dios. Vamos entendiendo la idea, tenemos que quitar nuestros conceptos clasistas que los hemos heredado de un Chile colonial pagano, de mentalidad pagana, medieval. Y tengamos un concepto bíblico, donde todos los oficios glorifican a Dios. Todos. El pastor y el que recoge la basura. El que recicla los cartones. Y el que se dedica a eso con seriedad. El misionero y el ingeniero. El emprendedor y el médico. El emprendedor que tal vez apenas terminó la media. Tal vez ni siquiera eso. Pero que con su emprendimiento está dando empleo a 10, 15, 20 personas. Y ustedes saben que aquí en Chile tenemos harto de eso. ¿Qué tal si cada uno de nosotros que tenemos la fe en el Señor, que hemos sido salvados por gracia, adoptáramos y entendiéramos esta visión que Agustín de Hipona nos presenta, que no es de él a todo esto, es una visión bíblica? Dos amores construyeron dos ciudades. ¿Qué tal si nos levantamos el lunes, como decíamos, ¿cierto? Hoy es lunes y mi cuerpo lo sabe. Pero además de eso decir así, Señor, quiero vivir para tu gloria mi oficio, quiero vivir para tu gloria mi ocupación, quiero que tú seas glorificado y quiero buscar la gloria tuya y que tu nombre sea famoso a través de lo que yo hago. Cuando nosotros tenemos eso, estamos ayudando a construir la ciudad de Dios. Esta es entonces la visión en este proceso en el que estamos viviendo. Construir o cultivar la ciudad, viviendo la gracia y redención de Dios en el trabajo. Vamos a ver un texto bíblico y lo vamos a ver y pasar rápidamente. Así que yo les pido que abran en Jeremías 29. Que ya lo leímos. ¿Qué es Jeremías 29? Es una carta. El contexto histórico es clave para que entendamos lo que está ocurriendo. La ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, pero nuevamente sigue siendo una ciudad humana, pecó de idolatría constantemente a lo largo de siglos. Y Dios les enviaba profetas, arrepiéntanse, si no, los voy a castigar. Arrepiéntanse, si no, los voy a disciplinar, porque ustedes son mis hijos, y un padre que ama a sus hijos los disciplina. No hubo caso. Ellos seguían cometiendo todo tipo de idolatrías. Y comenzaron a imitar a las otras ciudades paganas en sus relaciones de opresión unos contra otros, ¿sí? De injusticia, incluso de violencia. Entonces, en el siglo VIII antes de Cristo, ya esta cosa estaba llegando a su colmo y Jeremías fue uno de los últimos profetas enviados por Dios antes de la invasión babilónica. Y Jeremías ya vino con un mensaje distinto a los otros profetas. Jeremías no vino a decirle, arrepiéntanse si no los van a invadir. Jeremías vino a decirle, ¿saben qué? Ya no hay más tiempo para arrepentimiento, los van a invadir. Así que lo único que les queda es arrepentirse para que cuando los invadan no les toque la parte más pesada. A los que se arrepientan, tal vez el Señor los permita quedarse aquí y no se los lleven presos o deportados. O tal vez se los lleven deportados, pero los van a tratar de buena manera y no los van a violentar tanto. Pero no se hagan ilusiones, Jerusalén va a ser invadida. Ese es el mensaje de Jeremías. Y entonces la gente tenía a Jeremías como un pájaro de mal augurio. Les cargaba a Jeremías. Y les doy un detalle, a Jeremías también le cargaba ser así. Jeremías no es el típico díscolo que disfruta siendo díscolo, ¿me entiendes? Ahora Jeremías le cargaba y él le decía, Señor, yo no quiero hablar estas cosas. ¿Por qué me hace hablar? No me voy a quedar callado. En un momento incluso le dice a Dios, Dios, me voy a quedar callado, no voy a hablar más, porque cada vez que yo hablo es para decir cosas mala onda. Y cuando él se queda callado dice que un fuego adentro suyo lo obligaba a hablar. Era un profeta del Señor. Él venía a decir las cosas de parte de Dios. Y Jeremías
entonces presencia y ve y le toca vivir cuando los babilonios, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, invaden Jerusalén, la sitian por varios meses, se acaban las provisiones en Jerusalén, finalmente los babilonios entran a Jerusalén, la invaden, robaron todo, saquearon todo, incluso el templo y los utensilios del templo que eran para la adoración a Jehová, fueron llevados a Babilonia para servir en los templos de los dioses babilonios. Y Nabucodonosor tomaba vino incluso en los utensilios del templo, en sus fiestas paganas. En todo esto nosotros vemos que el pueblo vio una gran desolación. Jerusalén destruida, quemada con fuego y miles de muertos. Mujeres, niños, hombres, miles de muertos. Y los que no murieron se los llevaron deportados. ¿Qué ocurrió con Jerusalén? Quedó totalmente desolada. Entonces, cuando se van todos, ocurre una cosa muy interesante. Los falsos profetas, que antes de la invasión decían: no, Jeremías está equivocado, nadie nos va a invadir. Si esta es la ciudad del Señor, ¿cómo nos van a invadir los paganos babilonios? Y se mostró que eran falsos profetas. Ustedes dirán: no, los falsos profetas entonces se rindieron. Ante la evidencia, obviamente, no pueden ser tan porfiados. Pero al parecer estos falsos profetas, además de falsos profetas, eran chilenos. Entonces, en su porfía, ellos siguieron dando falsas profecías incluso después de la deportación. Estuvieron todo el tiempo diciendo: los van a deportar, no nos van a deportar, no nos van a deportar. Y los deportaron. Y cuando los deportaron, ellos siguieron, aún en el exilio, dando falsas profecías. ¿Y saben qué es lo que le decían al pueblo? Ey, no deshagan las maletas, déjenlas listas. En cualquier momento volvemos a Jerusalén, si esto es un ratito nomás. Y ahí Jeremías les tiene que enviar una carta. Y me imagino a Jeremías, ¿cierto? Con ese gesto de Robert Downey Jr. cuando es Iron Man, ¿no? ¿Cierto? Así como: oh, tengo que escribir otra carta de nuevo. Y él viene y le escribe una carta diciendo: no es así, no van a tener que volver, no van a volver al tiro. Deshagan sus maletas, planten huertos, construyan casas, porque van a estar en Babilonia 70 años. O sea, la mayoría de ustedes va a morir en Babilonia. Eso le está diciendo. La mayoría de ustedes va a morir en Babilonia. 70 años van a estar ahí. No era, de nuevo, ¿cierto?, Jeremías dando la noticia mala onda, ¿cierto? Pero era lo que le tocaba hacer. Ante los falsos profetas no tenía mucha opción. Y entonces Jeremías envía esta carta para decirles a ellos algo escandaloso. Les dice así: siempre hemos aprendido a orar, trabajar y buscar el shalom de Jerusalén. Pues ahora, durante los próximos 70 años, tendrán que orar y trabajar por el shalom de Babilonia. Esto es escandaloso porque Babilonia no es una ciudad donde se adore a Jehová, donde estaban las leyes, donde conocían los 10 mandamientos, nada. Es una ciudad pagana, de violencia, de un montón de santuarios a falsos dioses, de dioses donde incluso se sacrificaban a niños en honor a esos dioses, de dioses donde las orgías era la forma de adoración a esos dioses. Ciudad pagana, de maldad, de inmoralidad. Pero ahí Dios les dice: trabajen por el shalom de Babilonia. Entonces vamos a ver lo que esta carta dice y cómo esta carta nos presenta, por así decirlo, una agenda o principios a partir de los cuales nosotros somos desafiados a cultivar la ciudad. Primera cosa, ¿cómo se construye esta ciudad de Dios en la ciudad de los hombres? ¿Cómo vivir la gracia y redención de Dios en la vida laboral? ¿Cómo vivo yo como cristiano la gracia de Dios y su redención en mi vocación, en mis hábitos? Lo primero es esto: valorando todo tipo de vocaciones y oficios. Jeremías decide enviar una carta para decirles a ellos así: trabajen por el shalom de Babilonia. Que ya vamos a hablar sobre esa declaración que es escandalosa. Pero cuando él dirige la carta, miren lo que dice el verso 1 y 2. Y esto no está ahí por casualidad, obviamente, como nada en la Biblia. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los... Miren a quiénes se lo envían. Siga ahí en su Biblia. A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes políticos del pueblo de Israel.
que estaban en el exilio. Pero no solo a ellos, sino también a ¿quiénes? A los sacerdotes y a los... ¿Y ahí termina o no? Y a todo el pueblo. No se lo envió solo a los ancianos, ni tampoco solo a los ancianos y sacerdotes, ni tampoco solo a los ancianos, sacerdotes y profetas. Se lo envió a ellos y a todo el pueblo. Y nos da más detalles. Dice que él incluso se preocupó de enviar la carta cuando, ¿en qué momento? Después que el rey Jeconías ya había salido de Jerusalén. Entonces, ¿quiénes estaban en Babilonia y quiénes recibieron esta carta? El rey Jeconías, verso 2. ¿Junto con quién? Con la reina madre, ¿sí? Que no es Elizabeth II, por si acaso. Era la reina madre de ellos, de ese tiempo. Los eunucos, que eran los que trabajaban, funcionarios públicos, por así decirlo, que trabajaban para la corte y para el rey y los príncipes. También los jefes de Judá y de Jerusalén. ¿Y quiénes más ya habían sido deportados? Los artesanos y los herreros. ¿Sí? Ahí la versión dice ingenieros. Me gusta eso, está bonita esa traducción. Ya habían sido enviados los artesanos y los herreros. O sea, todo tipo de oficios. Para todos el llamado es: trabajen por el shalom. Esto es lo primero. Lo primero que nosotros tenemos que quitarnos de nuestra cabeza es la idea de pensar que es más digno o te da más estatus o te hace una persona más importante tener un título universitario. Yo sé que te costó tenerlo, ¿sí? Y aquí también yo no los quiero invitar a tener esa típica visión burguesa. No me importa el título universitario. Claro, porque toda tu familia universitaria para ti no es importante. Efectivamente, cuando tú eres el primero de tu familia, que tal vez la primera generación que tiene la oportunidad de entrar a la universidad, es algo valioso. Y está bien, valorarlo y agradecer al Señor por eso. Sin embargo, no podemos hacer de eso la causa de nuestra identidad. Hola, ¿qué tal? Fulano, ingeniero. Hola, soy fulano, abogado. ¿Sí? Entonces, dígame licenciado. Licenciado. ¿Sí? Entonces, esta idea de que el título universitario me da estatus, me da valor y me hace una persona más importante, es claramente una visión y una idea que no corresponde con la visión bíblica. En la visión bíblica, la visión que te desafía la Escritura es a que el oficio donde Dios te ha puesto, el trabajo que Dios te ha desafiado a tener y a llevar a cabo, ese oficio y ese trabajo, tú lo hagas con celo, con amor, lo hagas bien y lo hagas sobre todo con amor y motivado por el amor a la gloria de Dios. Recuerden, 2 amores construyeron 2 ciudades. Allí está la diferencia. Cuando los primeros protestantes de Europa, y aquí es muy claro, muy notorio específicamente en el contexto francés, se convirtieron a Cristo y se convirtieron al Evangelio, no se les permitía trabajar en ningún trabajo que fuera un trabajo respetable, porque eran protestantes. Nuestros padres espirituales, los hugonotes, así se quedaron conocidos los protestantes de Francia. Los hugonotes no tenían y no se les permitía trabajar en los trabajos que eran reconocidos. No podían trabajar en una universidad, no podían hacer clases en una universidad, no podían hacer clases en escuela, no podían ser contratados por ningún servicio público. Y ojo con eso, que en ese tiempo de la monarquía, el Estado monárquico tenía muchas oficinas y mucho trabajo para mucha gente. Pero por el hecho de ser protestante, tú nunca ibas a ser contratado ni siquiera para ser un escribano en una oficina pública. Porque la corona francesa era católica y, por lo tanto, no se le daba trabajo a ningún protestante. Y esos eran los oficios más reconocidos. Eran o oficios eclesiásticos, donde obviamente un protestante nunca iba a ser contratado, o eran oficios estatales, donde por causa de que el Estado era católico nunca iba a ser reconocido, o en alguna universidad o centro de estudios, y tampoco iba a poder ser reconocido allí. Así que, ¿qué hicieron los hugonotes? Pobres hugonotes. Enviaban currículum y nadie los contrataba. Emprendieron. La fuerza económica de Europa fueron los hugonotes. Y eso está comprobado históricamente. Un historiador de apellido Daniel Hobbes, un historiador francés, católico,
ojo ahí, católico Daniel Robb, pero un historiador ahora del siglo XX, dice que el peor error de la corona francesa fue expulsar a los hugonotes. Porque los hugonotes a los países que fueron generaron empleos. Los franceses que tuvieron que arrancar por la persecución en Francia se dedicaron, porque no tenían otra opción, al comercio. ¿Y qué hicieron? Desarrollaron empresas en Holanda, en Suiza, en el norte de Alemania y en lo que hoy es Bélgica. Y en esos contextos hicieron prosperar a esos países. ¿Sí? ¿No es interesante eso? Hoy día, muchas de las empresas que fueron fundadas e iniciadas por los hugonotes son grandes multinacionales que no tienen nada de protestantes. Pero siguen siendo aún grandes empresas que generan empleo para mucha gente. Todavía lo son. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta que, ¿cuál es la visión de un cristiano bíblico? Yo no puedo no trabajar. Yo no puedo no trabajar. Y aquí todo tipo de oficio, vuelvo a decirte, todo tipo de oficio. Pensemos en Susana Wesley. ¿Usted no habla de Susana Wesley? Susana Wesley tuvo una de las pegas más difíciles del mundo mundial. Susana Wesley fue mamá de 14 cabros chicos. Los cuidó, los crió, les hizo la comida, les enseñó a leer, a escribir, matemáticas. Ella los educó en su casa. Fue la mamá de John Wesley, el gran predicador del siglo XVIII. Fue la mamá de Charles Wesley, uno de los mayores compositores de himnos de la historia del cristianismo. Entonces aquí yo no estoy hablando necesariamente de que trabajar con un trabajo fuera de casa. Puede ser que tu trabajo sea en tu casa. Pero hazlo bien. Levántate temprano y hazlo con excelencia. Eso es, ¿me entiendes? Hazlo bien. Entonces, cuando nosotros vemos esta visión del cristianismo con respecto al trabajo, nosotros vemos que es una visión que tiene que empaparnos. Les doy un datito más con respecto a nuestro padre espiritual, Juan Calvino, que mucha gente lo odia y todavía no entiendo por qué si era tan tierno. Juan Calvino, ¿verdad? ¿En serio? Lean sus biografías y van a verlo. Y Calvino era muy enfermizo y su último mes de vida, el tipo estaba tan enfermo que tuvo que pasar en cama todo ese mes. El último mes de vida de Calvino, él estuvo enfermo. Y él hacía clases y predicaba. Predicaba 6 veces por semana y no el mismo sermón 6 veces. ¿Ya? Que es una trampita que nosotros hacemos aquí en Iglesia 1. Entonces, yo predico 2 veces por semana, claro, pero el mismo sermón. Entonces, preparo un sermón. Pero él tenía que predicar 6 sermones distintos. Entonces tenía que preparar esos sermones, que por lo demás, si ustedes han leído algún sermón de Calvino, van a ver que eran sermonazos. Hacía clases y además dirigía algunas reuniones, como las reuniones de los diáconos, que eran prácticamente la asistencia social de Ginebra. Calvino no pudo hacer nada de eso porque pasó el último mes en cama. Y entonces el Consejo de Ginebra le envió el sobrecito con su sueldo. ¿Ustedes saben lo que hizo Calvino? Lo envió de vuelta. Porque él dijo, yo no puedo recibir salario si no trabajé. ¿Quieren ser calvinistas? Piénsenlo bien. Piénsenlo bien si quieren ser calvinistas. Esta es la ética del trabajo de Calvino. Tremendo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esta situación y vemos la realidad, ¿cierto?, de cómo el trabajo debe ser visto, el trabajo en sí es hermoso, es digno y glorifica a Dios. ¿Cuál trabajo? ¿Un reciclador de cartones? Tremendo trabajo, importantísimo para nuestra ciudad y para el uso sabio de los recursos que tenemos. ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Médico? Igual de digno que el reciclador de cartones. No tiene más dignidad que el otro. Y eres igual de responsable delante de Dios. Valoremos todo tipo de vocaciones y oficios. En segundo lugar,
trabajando con conciencia de que Dios nos ha enviado. El verso 4 dice así: así dice el Señor Todopoderoso, este es el inicio de la carta, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. La palabra deportado ahí es una interpretación de la NBI. Porque la palabra literal allí, en el hebreo, no es deportar en el sentido de exiliar a alguien. La palabra deportación o exilio es negativa, ¿cierto? Pero la palabra original ahí es simplemente enviar. Es una palabra que no tiene una connotación negativa. Entonces piensa lo siguiente: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que envié de Jerusalén a Babilonia. ¿A quiénes enviamos hoy, por ejemplo, la iglesia? A los misioneros. Las iglesias envían misioneros. Esa es la palabra que está aquí como envío. Es la misma palabra para enviar un misionero, para enviar un profeta, para enviar a alguien con un oficio santo, para enviar cuando un rey envía un heraldo que va a dar un mensaje a nombre de él. La palabra aquí no tiene una connotación negativa, ni de deportación ni de exilio, sino simplemente de envío. Así que si estás con tu Biblia y no con la que prestamos aquí en la iglesia, puedes entonces anotar ahí al ladito que la palabra es enviar. ¿Y qué es lo interesante? Este es el concepto que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que pensaban los judíos? Decían, pucha, oh sí, Babilonia y sus demonios, Nabucodonosor y ese rey satánico. Es culpa del diablo que estemos aquí en Babilonia. ¿Y qué es lo que les dice Jeremías? Hey, es Dios que los puso en Babilonia, es Dios soberano. ¿Ustedes creen que algo va a ocurrir con ustedes que no estuvo en el plan soberano de Dios para tu bien? ¿Qué dice Romanos 8? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque es Dios quien determina todas las cosas que ocurren en tu vida, las agradables y las desagradables. Dios las determinó. Entonces lo que Jeremías le está diciendo es una clase básica de teología, ¿cierto? Sobre decretos de Dios, para los que estuvieron ayer en la escuela 1, ¿sí? Decretos de Dios, fue lo que tocó ayer, ¿cierto? ¿Cuántos estuvieron en la escuela 1 ahí? Levantan su mano. ¿Sí? ¿Vieron decretos de Dios, cierto? Lo discutieron toda la tarde y no llegaron a ninguna conclusión, pero lo vieron, está bien. Eso es lo maravilloso de los decretos de Dios, es insondable, ¿ya? Podemos estar 20.000 años discutiendo y no vamos a llegar a conclusiones. Pero una cosa sabemos, que todo lo que ocurre, ocurre porque Dios lo determinó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No están seguros? Todo lo que ocurre, ocurre porque Dios lo determinó. ¿Sí o no? Por supuesto. Y aquí entonces le está diciendo, Dios los envió. ¿Qué tal si cada uno de nosotros el lunes, después de decir es lunes, mi cuerpo lo sabe, llegamos a nuestro lugar de trabajo diciendo así: gracias, Señor, porque tú me enviaste a este lugar. Quiero hacer tu voluntad aquí. ¿Sí? Y no sé para quién trabajes. ¿Sí? Entonces, oye, pero ¿cómo voy a decir eso si yo trabajo para Luxich? Y tal vez a ti te carga Luxich, tal vez tú lo odias. Yo no lo odio, me da penita. Sobre todo cuando llora frente a la cámara. Yo soy igual que ustedes, me dan como ganas de apapacharlo. Pero venga. Hacerle cariño, darle un besito. Pero tal vez tú odias a Luxich, ¿pero cómo? Bueno, pero si los judíos trabajaban para Nabucodonosor. Piensen en Daniel. Daniel trabajaba para Nabucodonosor. ¿Ustedes saben qué es Nabucodonosor? Ni siquiera les digo que vean la Biblia. Vean la historia general y ustedes van a ver que Nabucodonosor era un rey malo. Pero malo, era cruel. ¿Sí? Don Corleone, una alpargata al lado de él. ¿Sí? Era un tipo horrible, mafioso, ¿cierto? Que usaba su poderío para oprimir a la gente, mataba mujeres, niños, enviaba a sus soldados a abrirle la guata a las mujeres embarazadas para matarle a sus guaguas delante de ellos. Ese es Nabucodonosor, ¿me siguen? Todo eso está registrado en la historia. Y Daniel trabajaba ¿para quién? Para Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que le dice Jeremías? Trabajen por el shalom de la ciudad de Nabucodonosor. O sea, haz bien tu pega en el Banco de Chile. Cuando tú glorificas a Dios, cuando tu sucursal del Banco de Chile es elegida la mejor sucursal de Santiago.
gracias a tu trabajo y el de tus compañeros. ¿Me siguen un poco la idea? Porque finalmente, ¿para quién estamos trabajando? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que Jano nos habló de ese texto. No a los humanos, sino a Dios. No trabajamos para hombres, trabajamos para Dios. Entonces, he sido enviado. Conciencia de que he sido enviado. En tercer lugar, manteniendo una identidad fundada en los mandatos divinos. Aquí este texto a mí me encanta, es un texto demasiado profundo, y ahí me gustaría poder explorarlo con mayor tiempo, no podemos hacerlo hoy, pero miren lo que dice del 5 al 6. Y todos son mandatos, le dice, construyan casas y habítenlas. Bacán eso, ¿no? Miren lo que está diciendo. Construir una casa, ¿es pega o no es pega? Pregúntenle a Meneses. ¿Sí? ¿Han hablado con Meneses, con Cristian Meneses? Pregúntale cómo va su casa en Buin. ¿Sí? Es pega construir una casa. Pero después dice, ¿qué cosa construir su casa ahí? Pero ¿y habitar la casa cuando quedó bien hecha? ¿Cómo es? Es rico, ¿no? Es bacán. ¿Cierto? Planten huertos. ¿Es pega o no es pega plantar un huerto? Es cualquier pega, hermano. Es cualquier pega. Nosotros idealizamos así de manera bucólica, ¿no? La vida en el campo, ¿no? Ay, qué hermoso, loco, es súper difícil vivir en el campo. O sea, yo aquí honestamente digo, yo no tengo los cojones para vivir en el campo. ¿Sí? Si algún día el Señor me envía al campo, Él tiene que transformarme de una manera maravillosa porque pues yo voy a llegar al campo y decir, ¿dónde está el Dunkin? No voy a saber, ¿me entiendes? Me voy a estar perdido. ¿Dónde está completo el póker? No, tenéis que matar al chancho, faenarlo, de ahí sacar la salchicha. No, compadre, no, eso es mucha pega para mí, no. ¿Me entiendes? Pero bueno, el Señor puede cambiar a quien quiera. Lo interesante es que dice, planten huertos y después, ¿qué cosa? Coman de su fruto. ¿Cómo es comer de una fruta que fue bien cultivada? ¿Se fijan? La lógica es, trabaja, pero disfruta del fruto de tu trabajo. No es trabajo alienado, trabajo alienante, trabajo donde tú de sol a sol trabajas y no tienes tiempo con tu familia, no tienes tiempo con tu pareja, no tienes tiempo con tus hijos. Sino que es poder trabajar y disfrutar de eso. ¿Sí? Y cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Y aquí la estrategia ya se pone, hermanos, así, maquiavélica. ¿Sí? La palabra maquiavélico, ustedes no saben, se refiere a Maquiavelo, que fue un escritor, ¿cierto?, del siglo XVI, Nico, más o menos. ¿Sí? Nicolás Maquiavelo, él decía, el fin justifica los medios. Entonces, a él se considera como el papá así del pragmatismo. Y aquí es muy pragmática. Entonces, nosotros usamos la palabra maquiavélico como si fuera algo malo, pero maquiavélico no es algo malo necesariamente. Es simplemente ser práctico. Y aquí la estrategia es muy práctica. Le dice así, cásense y tengan hijos e hijas. Es obvio que Jeremías no les va a decir, cásenlo con cualquier babilonio, sino dentro de la ley de Moisés. ¿Y cómo era el matrimonio dentro de la ley de Moisés? Entre creyentes. ¿Sí? Entonces dice, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas. ¿Con quiénes? Evidentemente con otros creyentes, judíos también. ¿Para qué? Para que a su vez ellos les den nietos. Y aquí es donde la estrategia queda clarita. Multiplíquense. ¡Qué astuto! Bueno, es porque no es Jeremías, es Dios inspirando a Jeremías. Le está dando un dato aquí. Está diciendo, trabajen, pero multiplíquense. ¿Ustedes saben quiénes se han multiplicado en los últimos 30 años en Chile? ¿Quiénes se han multiplicado? Los ateos. Piensen en eso. ¿Tú sabes quiénes se han multiplicado en Chile? Aquellos que son inspirados por ideologías libertarias, o ni siquiera libertarias, liberales. Esa es la palabra que está buscando. Por ideologías liberales, en todo ámbito, moral, político, económico, teológico. Ellos son los que se han multiplicado. Y nosotros no nos multiplicamos. Nos guardamos aquí, estamos entre nosotros. Para la iglesia multiplicarse hay dos maneras. Una es la forma orgánica, ¿cierto? Tener hijos. Tengan hartos hijos, aprendan de Coque. Eso fue mal dado, ¿no?
La Poli le toca la peor parte en todo caso. ¿Sí? Para el coque es fácil hacer un hijo. Entonces, si nosotros... Es la realidad, ¿o no? Estudiaron todos biología en el colegio, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, perdón. Entonces, si nosotros pensamos en esto, multiplíquese tiene un carácter orgánico, pero también un carácter espiritual. ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Comparto yo el Evangelio con mis colegas de trabajo? Porque algunos de nosotros somos como agentes encubiertos del Evangelio donde trabajamos. ¿Sí o no? Somos así como la Stasi de Cristo. Estamos ahí para vigilarlos y para callados. ¿Sí? Y los vigilamos. Oh, oye, estos ateos. Pero nosotros no nos hemos acercado a decirle, ¿sabes qué? Te quiero compartir el amor de Cristo. ¿Sí? Y el Señor puede hacer tremendas transformaciones. Hay amigos, amigas de nuestra comunidad aquí que han vivido esas transformaciones. ¿Sí? Amigas nuestras que fueron formadas aquí en la visión más liberal, pro, feminista, humanista y todo, y de repente se encuentran con el Evangelio y el Evangelio las desafía a rearmar su feminismo, pero desde una visión bíblica. Conversen con ellas, son amigos nuestros que son aquí. Y es maravilloso lo que hoy día piensan, cómo Dios ha transformado su visión, para que sea dirigido por una visión bíblica, no un feminismo humanista, sino un feminismo bíblico. Entonces cuando nosotros pensamos, y eso es solo un ejemplo, nosotros vemos que el Evangelio puede transformar eso, pero ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? Vemos que nuestra cultura, las leyes que se están aprobando nos generan gran preocupación. Pero la razón es simple. Es porque los grupos anticristianos se han multiplicado y nosotros no. Es así de simple. Entonces ya no pensemos ahora. Y aquí yo les voy a decir algo de lo cual me hago totalmente cargo, porque yo no les puedo decir que tengo una instrucción bíblica clara al respecto y por eso hago esta diferencia. Y me permito darles solamente una pequeña opinión a partir de lo que yo entiendo de la Biblia, sin embargo, no es caprichosa. Pero yo creo que las batallas que estamos peleando hoy ya están perdidas. La pregunta no es si va a haber o no matrimonio igualitario. La pregunta es cuándo. Si en este gobierno o en el otro. La pregunta no es si se va a liberar o no el aborto para que no sea penalizado. La pregunta es cuándo. Pero si nosotros pensamos de aquí a 20 años, multipliquémonos. Pensemos de aquí a 20 años, tenemos que pensar a 30 años. Porque eso fue lo que los grupos que hoy día están venciendo en la política hicieron hace 30 años atrás. Ellos empezaron a planificarse hace 30 años. Y hoy están cosechando el fruto de lo que trabajaron durante esos 30 años. Mientras nosotros los evangélicos estábamos ¿en qué? No lo sé. Multipliquémonos. Y no disminuyan. Entonces, estos son mandatos de la creación. A mí me llama mucho la atención que cada una de estas cosas aquí son mandatos de la creación. Plantar y comer del fruto. Casarse y tener hijos. Multiplicarse. Son todos los mandatos que Dios le dio en Génesis 1, 26 al 28. Después busquen en su Biblia ahí. Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28 es lo que Dios les dijo. Dios les dijo a ellos que planten huertos, que coman de su fruto, que se casen, que tengan hijos, que se multipliquen. Multiplicaos, llenad la tierra y entonces ustedes van a gobernar sobre ella. Pragmático, maquiavélico, pero maquiavélico para bien. Entonces, manteniendo una identidad fundada en los mandatos divinos, multipliquemos nuestra identidad. Que más gente piense de forma bíblica, que más gente abrace el Evangelio de Cristo, que más gente quiera vivir para la gloria de Dios, que más gente ame la gloria de Dios en su trabajo. No lo olviden, 2 amores construyeron 2 ciudades. En cuarto lugar, trabajando por el bienestar de la comunidad. Aquí es muy claro, verso 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad, ¿a dónde? Y de nuevo la palabra ahí es enviado. Y la NBI insiste en traducir deportado, que tiene una tendencia más negativa. Pero aquí es enviado. Busquen el bienestar de la ciudad donde los he enviado y pidan al Señor por ella. Esto es escandaloso. Porque un judío del Antiguo Testamento nunca iba a orar por Babilonia. Decía, ora por Jerusalén. Sí, orar por Jerusalén, Señor, bendice a Jerusalén. Él lo iba a hacer con todo el fervor del mundo. Pero si le dijera así, ora por Babilonia,
¿Qué pasa cuando dicen así, ora por Rolando Jiménez? ¿Cierto? ¿O no? Qué desafío, ¿eh? Entonces, si nosotros pensamos, ora por la ciudad a donde yo los he enviado, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y de nuevo aquí Dios les da un argumento súper práctico. Les dice y nos dice a nosotros, si Chile prospera y le va bien por causa de nuestro trabajo, a nosotros nos va a ir bien por causa de eso, porque somos parte de Chile. Los cristianos no vivimos en una burbuja etérea, ¿sí? No vivimos en una nube como Goku. Estamos aquí, vivimos aquí en Chile. ¿Sí? Aquí nos movemos, esta es nuestra realidad. Entonces algo sumamente práctico. Si tú haces bien tu pega, mi brother, para beneficio de otros, entonces también eso va a redundar en beneficio para ti y tu familia. Fíjese que Dios no ignora ese argumento, ¿eh? Nosotros a veces pensamos así como que hay que puro sacrificarse, puro sacrificio, sacrificio. Pero Dios aquí nos dice cosas interesantes. Nos dice, miren, también va a haber beneficio para ustedes. Pero trabajen por el bienestar de los demás. En Proverbios se llega a varias conclusiones cuando tú lees Proverbios entero. Una de las principales conclusiones, según un erudito del Antiguo Testamento que se llama Bruce Waltke dice que una de las principales conclusiones a la que uno llega cuando lee el libro de Proverbios es que el necio tiene una característica: solo trabaja para sí mismo y su bienestar. El necio es yo. Yo estoy en el centro, yo soy el que importa, lo hago para mí, lo hago por mí, me motiva mi bienestar y el de los demás no me importa. Mientras que el sabio tiene la característica de que siempre está buscando el bienestar de la comunidad antes que el suyo. Y por causa de eso termina él también siendo beneficiado. Entonces, cuando hay una ideología que te incentiva, porque eso es agradable, ¿no? Cuando dicen así, ¿sabes qué? Trabaja por tu propio bienestar nomás. Y después la mano invisible va a arreglar todo. Cuando una ideología te dice eso, pucha que es agradable eso. A mí me encanta que me digan eso. Porque yo lo que más quiero es estar yo en el centro y trabajar para mi propio beneficio y no preocuparme de los demás. Es lo que más me gusta, eso. Entonces, si una ideología encima me dice, trabaja por tu bienestar nomás, trabaja por ti mismo, busca tu propio bien, no te preocupes del bien de la comunidad, y una mano invisible arreglará todo, maravilloso, me encanta eso, es lo que yo quiero escuchar, porque mi pecado quiere escuchar eso. Mi pecado quiere escuchar ese argumento. Pero cuando yo leo la Escritura, yo veo que Dios revela algo que la razón humana no es capaz de llegar a concluir. Revela qué es el bien común. Y el bien común tiene una palabrita bíblica: Shalom. Shalom. Que ya hemos visto esa palabra. Bienestar para todos. Desarrollo sustentable. Relaciones justas, ojo con eso, no relaciones igualitarias. Relaciones justas. No es lo mismo que igualitarias. Porque es obvio que quien trabaja más tiene que ganar más que el que trabaja menos, ¿o no? Eso es justo. Entonces no necesariamente es igual, no es igualdad. Dios no propone igualdad. Dios propone justicia, que son cosas distintas. Entonces, por el bienestar, si nosotros trabajamos por el bienestar de la ciudad, nosotros vamos a ser beneficiados. ¿Por qué la gente te conoce en tu trabajo? Aquí yo me acuerdo de un político de poca monta, que estaba postulando a ser concejal, una especie de concejal, vereador se llaman, concejal en la ciudad de Sao Paulo. Y en ese tiempo yo estaba a cargo de un consistorio, me había dejado a cargo junto con un presbítero de una pequeña avanzada a los pies de una favela en Sao Paulo. Y se llamaba Hebrón, no el lugar, sino la iglesia. Y entonces llega este político a golpear la puerta. Y todavía me acuerdo cuando conversamos con el presbítero sobre esto, fue muy interesante. Y este político dice así, ¿sabes qué? No, perdón, el representante del político. Dijo, yo vengo a representar a fulano. Fulano es evangélico. Y fulano tiene propuestas muy interesantes para nuestra ciudad. Qué bueno, dije yo, sí. Él, como candidato evangélico, va a buscar el beneficio de los evangélicos. Él, por ejemplo, quiere proponer que en la VIP
¿sí? En ese tiempo ya había una VIP, ¿sí? Se llamaba billete único. Entonces, que con la VIP existe una VIP especial para pastores y que no tengan que pagar el domingo. Entonces el domingo pueden ir a visitar, muchos van al hospital, muchos van a la cárcel o tienen que moverse en distintas iglesias para predicar y entonces no tendrían que pagar el domingo. Y así me empezó a hacer un montón de beneficios para los evangélicos. Entonces él dijo, y por causa de eso, a mí me gustaría que me dieran el espacio en algún culto, marcarlo y todo, y va a venir el candidato y va a contar sus propuestas al final del culto y decir, bueno, de partida se llevó una etapa tremenda, ¿cierto? De parte del presbítero y mía, o sea, no. Aquí nosotros no entregamos el micrófono para que hablen políticos en tiempo de candidatura. Las personas son libres para votar por quien quiera y si yo te invito a ti y a tu candidato, tenía que invitar a todos los otros 20 candidatos para que los escuchen también. Y honestamente no tenemos tiempo ni estómago para eso. Entonces, no, por ningún motivo. Haz tu campaña afuera, haz tu campaña donde quieras, entrégala a las personas, en sus casas, todo lo que la ley te permite. Pero aquí en la iglesia no vamos a permitir eso. Y en segundo lugar, jamás voy a votar por tu candidato. Porque a mí no me interesa un candidato evangélico que quiere llegar al poder para beneficiar a los evangélicos. Me interesa un candidato evangélico que desde una visión bíblica busque el bien de todos, no solo de los evangélicos. Porque esa es la visión bíblica de la política. Entonces el tipo obviamente triste y frustrado se fue y nunca más lo vimos. Este es el tema, bienestar de la ciudad, bienestar de todos los que están a nuestro alrededor. En quinto lugar, manteniendo la esperanza en el actuar soberano de Dios, pero sin triunfalismos ilusorios. ¿Por qué? Yo ya les había dicho, los profetas falsos le decían, lueguito vamos a volver a casa, chicos, tranquilo, vamos, y lueguito la victoria será nuestra. Vamos a dejar Babilonia y vamos a volver a Jerusalén. Y allá en Jerusalén vamos a reconstruir nuestras casas, reconstruir nuestra ciudad ya. La otra semana ya vamos a estar allá. Tranquilos, les decía. Pero Jeremías tenía que decirles la verdad de parte de Dios. No, nada de la otra semana, ni en un mes, ni en 3 meses más. 70 años. 70 años. Así que tengan paciencia. Tengan paciencia. Dios no tiene apuro, ¿no? No se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado. ¿Qué pasa cuando vienen y nos enseñan triunfalismos? Chile para Cristo en esta generación. ¿Es así? ¿Y qué significa Chile para Cristo? Porque tampoco nunca entendemos bien qué significa. ¿Significa que van a ser todos cristianos? ¿Significa que el presidente va a ser cristiano? Como si el presidente fuera un rey, un monarca, ¿no? ¿Cuál es la idea? Primero, me gustaría entender de qué significa Chile para Cristo. Pero en segundo lugar, estos triunfalismos. No, nosotros vamos a conquistar. Porque fuimos llamados a conquistar las esferas. Vamos a dominar los 7 montes. El monte de la economía, el monte de la sociedad, el monte de la política y todos los montes para Cristo. Y nosotros empezamos a adjudicarnos a nosotros como iglesia y como comunidad de cristianos un papel que le toca, ¿saben a quién? Ni más ni menos, a Cristo cuando Él regrese. Un triunfalismo es pensar que somos nosotros los que vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Un triunfalismo es la característica de las utopías marxistas y comunistas. Ellos dicen así, vamos a poder traer el mundo perfecto a la tierra hoy. Vamos a poder hacer bajar el cielo a la tierra. Ilusos, utópicos. Pero qué complicado es cuando ese mismo tipo de lógica, que es propia de ideologías ateas, como es el caso del marxismo y del comunismo, sin embargo también contaminan la vida de la iglesia. Y la iglesia empieza a decir, no, nosotros vamos a conquistar el mundo para Cristo, vamos a conquistar Chile para Cristo. Claro, le damos un ropaje y un lenguaje cristiano evangélico, pero es el mismo tipo de triunfalismo utópico de las ideologías ateas de izquierda. Vamos a traer el cielo a la tierra.
Entonces, miren qué interesante cuando nosotros tenemos una visión bíblica. Trabajamos por el shalom, pero sabemos una cosa, que solo cuando Cristo vuelva, el mundo será perfecto. Solo cuando Cristo vuelva, la justicia reinará. Hasta ese entonces, trabajamos por el shalom, oramos por el shalom, luchamos por el shalom, pero tenemos claro que nuestra esperanza está en Cristo y en su venida. Por eso que Él les dice otra cosa, les dice desde el 10 en adelante: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Aquí Jeremías le hace un tremendo favor al pueblo de Israel, al pueblo judío. Les dice, el plazo son 70 años. Es maravilloso, se los deja preparados. De hecho, después lean el profeta Daniel. Daniel, cuando se cumplen los 70 años, están a punto de cumplirse, él revisa la profecía de Jeremías. Está ahí en el libro de Daniel. Y él lee y dice, Jeremías dijo 70 años y lo dijo en tal año. Bueno, ahora se van a cumplir los 70 años. Y entonces empieza a orar Daniel para que el Señor produzca que los judíos vuelvan, porque ahora ya se está cumpliendo el tiempo. La idea es, nuestra esperanza tiene que estar en el actuar soberano de Dios, no en nuestro actuar. No es porque nosotros tengamos más canales de televisión que vamos necesariamente a influenciar más. Puede que sí, pero puede que no. No es porque nosotros tengamos más programas en la radio. No necesariamente eso. Pero sigamos trabajando para tenerlos. Si está bien tenerlo y realmente estamos compartiendo el Evangelio, una visión bíblica, sigamos haciéndolo. Pero no es porque hay más editoriales evangélicas que automáticamente eso va a traer un mundo más justo. Pero si Dios te llamó a poner una editorial evangélica, hazlo y hazlo bien. Y promueve el shalom. Pero la clave está en entender que no somos nosotros los que bajamos el cielo a la tierra. Eso solo lo hace Cristo. Y nosotros dependemos de su actuar soberano en la historia. Entonces, sin triunfalismos, ¿sí? Que en esta generación Chile será para Cristo. En esta generación Dios traerá no sé qué. Y todo en esta generación. Está de moda la cuestión de la generación, ¿no? Esta es la generación que, ¿sí? Estuvo más de moda hace un tiempo atrás, ¿no? Estuvo más fuerte todavía. Y esta es la generación que hará no sé qué, esta es la generación que, y uno se emociona porque uno quiere ser el protagonista de las cosas, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso. Mantener la esperanza en el actuar soberano de Dios, no en los triunfalismos ilusorios. Y finalmente, y aquí está la clave, tal vez más importante, entregados a la gracia de Dios, que nos hace vivir y trabajar centrados en Él. Porque miren lo que dice desde el 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Recordemos cuál era la característica del trabajo y de la vida en el jardín. ¿Cuál era? Una vida centrada en Dios. Recordemos cuál fue la principal raíz de la caída y del pecado que echó a perder el trabajo. Cuando los hombres y mujeres empezamos a vivir autocentrados en el yo y ya no más centrados en Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí en Jeremías? Que le buscaremos de todo corazón, que Él volverá a estar en el centro. Entonces aquí donde está lo que volvemos al inicio y que hablamos y que Agustín de Hipona nos dice. Dos amores construyeron dos ciudades. Solo la gracia de Dios puede hacer que nuestro corazón vuelva a centrarse en Él, en su gloria, en su gracia, en su amor. La gracia de Dios es la única que tiene el poder de redireccionar nuestro corazón. Hay un proverbio que a mí me encanta. Hay un proverbio que dice así como el curso de los ríos, también es la inclinación del corazón. Dios lo dirige hacia donde quiere. Solo Dios
tiene el poder de redireccionar el curso de un río, que va hacia un lado y hacer lo que haya para el otro. Así también solo Dios puede redireccionar un corazón. ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón? ¿Hacia una visión liberal de yo trabajo por mí mismo para mi beneficio y la mano mágica invisible viene y resuelve mis problemas? ¿Hacia el triunfalismo ateo del marxismo, que yo voy a traer el cielo a la tierra con mi trabajo? Ninguna de las dos cosas es bíblica. Ambas cosas son paganas. Ambas cosas son infiltraciones de ideologías humanistas. La visión bíblica es: trabaja hoy, da lo mejor hoy y confía el resultado al Señor. Tú no vas a cambiar el mundo. Y te digo una buena noticia: relájate. No tienes que hacerlo tampoco. Dios no espera eso de ti. Simplemente haz bien tu parte. Hazla bien. Movido por el amor a Dios y movido por la gloria a su nombre, ten un trato justo con todos los que trabajan contigo. Tus compañeros de trabajo, si tienes subordinados los que están debajo de ti, con mayor razón, trátalos con respeto, dignidad. Y entendamos nosotros que en relaciones justas, unos con otros, estamos trayendo shalom. Y ese shalom lo trae Dios, pero usando nuestro trabajo. ¿No es interesante la lógica bíblica? Por eso es que la Biblia dice así en el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué es lo que está diciendo ese salmo? No está diciendo crúzase de brazos y total Dios lo hace. No está diciendo eso. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo trabajen con amor, dedicación y excelencia. Pero trabajen justamente porque es Dios quien lo hace, no ustedes. Trabajen porque es Dios quien los usa y no son sus propias fuerzas las que hacen el resultado. Así que trabaja, con mayor razón, trabaja y hazlo bien. No saques la vuelta. No pierdas las horas que tu empleador te paga para quedarte ahí en el Facebook, en el WhatsApp, 2, 3 horas de las que tú deberías estar trabajando. No saques la vuelta, trabaja. Pero también disfruta el fruto de tu trabajo con gratitud a Dios. Y deja el resultado a Dios. Pero la pregunta clave es: ¿dónde está nuestro corazón? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. El Señor nos da una promesa aquí. Los vamos a buscar de todo corazón y los vamos a encontrar. Entonces partamos desde ahí, desde el corazón. ¿Por qué? Última vez se los digo. Porque 2 amores construyeron 2 ciudades. Construyamos la ciudad de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por el desafío que ella presenta a nosotros hoy. Perdónanos, Señor, por las murmuraciones contra nuestro trabajo. Perdónanos, Señor, por no ser agradecidos con el sustento que tú nos das a través del trabajo, pero también por la oportunidad en sí de trabajar, de usar nuestras capacidades, de usar nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestros brazos, nuestras piernas para trabajar. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Gracias, Señor, porque podemos trabajar. A quienes están hoy aquí y que en este momento se encuentran sin trabajo, Señor, oramos para que tú abras las puertas para que puedan hacerlo prontamente. No solamente para tener su sustento, que es ciertamente súper importante, sino también para que te puedan glorificar a través de su ocupación. Para que puedan promover el shalom en los lugares donde tú les abras una oportunidad de trabajo. Señor, actúa en el corazón de cada uno de nosotros para que el centro seas tú. Para que cada lunes a la mañana
haya una oración de alabanza en nuestros labios, porque tú nos das la oportunidad de trabajar para tu gloria. Para que cada lunes a la mañana nosotros nos despertemos con gozo y alegría, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos, oh Señor, a vivir para ti y a buscar el deleite en ti y en tu gloria. En el nombre de Jesús oramos por esto. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús te agradecemos por perdonar nuestros pecados, por perdonar nuestra negligencia laboral, por perdonar nuestra pereza, por perdonarnos, Señor, por nuestras murmuraciones, por perdonarnos nuestra falta de gratitud. Gracias por tu perdón. Queremos empezar de nuevo, contigo, junto a ti, y desde esta semana trabajar con una nueva visión. En el nombre de Jesús. Amén.